y voy a presentar también, presento al decano, que está aquí con nosotros, compartiendo esta jornada. Mi nombre es Mariel Pirovani, yo soy la vicedecana y soy la secretaria de Ciencia y Técnica. Y en ese contexto de la Secretaría de Ciencia y Técnica nos parecía que era una gran oportunidad el tener un grupo como el de Marcelo Grabois, que está trabajando en aspectos novedosos y que además podemos contar a través de quienes participaron en este trabajo, las propias personas que participaron en este trabajo y que cuenten una experiencia concreta que ellos han desarrollado sobre un tema en particular. Siempre los ejemplos suelen ser las mejores formas de ver las posibilidades de aplicación que cada uno tiene para diferentes temáticas u orientaciones. El título de la charla de hoy es Estudio prospectivo sobre la industria 4.0 en la disminución de las pérdidas de las industrias de alimentos. Un tema importantísimo que cada vez va gravitando más en todas las decisiones que la industria debe tomar. Hace muy poco tiempo tuvimos en la facultad, se desarrolló un congreso de toda la parte de tecnología post cosecha de frutas y hortalizas, y allí no hubo disertante internacional que no mencionara lo importante y cómo impactan en las economías y en la vida sustentable que deberíamos tratar de sostener en el tiempo, el tema de las pérdidas en todo lo que son frutas y hortalizas, pero particularmente es de las mayores pérdidas que hay en alimentos, pero en general, realmente en todos los casos, es un aspecto muy importante. Así que creo que va a ser una charla estupenda, que nos va a informar y nos va a alertar de cuestiones que seguramente son sumamente novedosas. Adrián, no sé si vos querés decir unas palabras al respecto, pero si no, de mi parte, agradecerles a todos la presencia y especialmente al PIET, que es ese grupo que trabaja en el programa de inteligencia estratégica y tecnológica de la universidad y que tenemos la suerte de que parte del equipo esté radicado en la Facultad de Ingeniería Química. Bueno, ya que me invitaste rápidamente, agradecerle a Marcelo y a su grupo por el trabajo que están llevando adelante. Es la segunda vez que estamos trabajando de esta forma, si la memoria no me traiciona. Sí. Y bueno, creo que es realmente un aprendizaje para todos, poder ver a partir de distintos casos un poco las distintas aristas que tiene esto de acercar, digamos, los trabajos que muchas veces surgen del ámbito de la investigación hacia el sector productivo, que de última terminan generando, digamos, emprendedores, y en el mejor de los casos llegamos a empresas de base tecnológica. Y bueno, y podemos seguir soñando más todavía, pero ya es demasiado, me parece que ya, digamos, estos pasos son los importantes que hay que dar, e inspirar a nuestros alumnos a que tomen este camino desde las edades más tempranas, desde sus inicios, porque esto también repercute después en los docentes nuestros, en nuestros graduados, sobre cómo llevar adelante este tipo de actividades, con herramientas que hoy son más claramente sistemáticas. Es decir, nuestra situación ha variado a lo largo de la historia y esto hoy se ha sistematizado, y me parece que lo que pone sobre la mesa son esas herramientas, estas sistematizaciones que nos permiten ser más exitosos que lo que éramos antes, creando, emprendiendo, llevando adelante nuestras ideas. Nada más que eso. Muchas gracias por estar todos presentes. Bueno, muchas gracias. Ya lo dejo a Marcelo entonces para que comience, y a todos los presentes les vuelvo a reiterar la importancia de construir futuros en escenarios colaborativos. El título me encanta, no es menor, y me parece que hace mucho al espíritu de esta reunión. Marcelo, estás muteado. Ahí está. Muchas gracias, Mariel, gracias, Adrián, gracias a la facultad y a la universidad por darnos este espacio, esta posibilidad
de compartir lo que hacemos en el programa de Inteligencia Estratégica y Tecnológica de la Facultad de Ingeniería Química. Este es el tercer encuentro de este ciclo, y estamos re contentos de tenerlos a ustedes. Les digo gracias a cada uno de ustedes que están ahí del otro lado. Hay algunas caras conocidas, otras no. Hay algunos exalumnos del curso de posgrado, que es el gran personaje de este ciclo, diría. Y si ustedes me permiten, porque hoy hay cosas muy interesantes y muy jugosas que van a presentar los profesionales que me acompañan. Si ustedes me permiten, comparto pantalla para ir ilustrando un poquito el devenir del día de hoy. Y me dicen si ya lo ven. ¿Sí? Sí, Marcelo, se ve perfecto. Muy bien, y yo voy a ser brevísimo, en lo posible, me cuesta. Les presento a las personas que van a estar con nosotros. Se las muestro, cada uno de ellos se va a presentar solo y van a contar. Me parece mucho más interesante la autopresentación. Pilar nos acompaña, igual que Mercedes, desde España. Hoy les pedimos disculpas porque están trasnochando, y es por una cuestión académica. Bueno, Alejandro nos acompaña en el pie desde que se inició, un baluarte. Y Ricardo Cravero, muchas gracias por estar. Y les pido que antes de empezar a hablar se presenten y cuenten un poquito qué es lo que están haciendo. Nos encantaría tener tiempo para que cada uno de los que estamos acá se presente, pero bueno, por el periodo que tenemos es muy poquito. Bueno, para aquellos que les interese elementos sobre el programa de Inteligencia Estratégica y Tecnológica, los invito a ver las otras dos charlas, los otros dos encuentros, y ahí hablamos bastante. Es un programa nacido en el 2013 en la Facultad de Ingeniería Química, y hemos desarrollado una actividad intensa en todos estos años, trabajado con mucha gente, desde el estudio de patentes hasta hoy estamos con el tema de construcción colectiva de futuros mediante diálogos estructurados y nuevos modos de comunicación. Y bueno, tenemos una historia muy rica, y si me pongo a hablar de esto, no voy a darles tiempo para lo que sigue. Básicamente tenemos un aspecto académico que desarrollamos en ese, bueno, el ciclo de hoy está enmarcado dentro de esta actividad, y una actividad operativa. Lo que hemos hecho han sido estudios prospectivos y estudios de inteligencia estratégica, tanto para grupos de investigación de la universidad como para gobiernos y ministerios, generando y recopilando y analizando información para la toma de decisiones, ¿no? Bueno, les decía que el curso de inteligencia estratégica que comienza mañana, así que tenemos 3 lugares todavía para iniciar el curso, es el que nos ha permitido, en este caso, tanto Mercedes como Ricardo han sido alumnos del curso, y esto es lo que genera el diálogo constructivo social, genera sinergias. Y bueno, lo que estamos presentando hoy es un capítulo del libro que hemos escrito a partir de este encuentro, ¿no? en esta actividad. La inteligencia estratégica es la disciplina que nos vincula, está en el centro de toda la actividad del PIET y de los cursos y seminarios que dictamos. Hoy, la inteligencia estratégica, tal como la conocemos y como ustedes pueden leer alguna definición así, la definición está evolucionando vertiginosamente. No es la misma que estaba en las clases y las presentaciones que hacíamos hace 3 años. Y tan fuerte es en todo el mundo que ya está normalizada. Las primeras normas que se llamaban de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva nacieron en español
en AENOR, en España, en el 2006. Y hoy ya tenemos la ISO 56002 de 2019. Estamos trabajando en la ISO 56006, que es la de gestión de la inteligencia estratégica, que sale en breve, este año y el año que viene. Ya estamos con la versión final. Y en Argentina se aprobó hace alrededor de un mes la norma 56001, que permite a las empresas acreditar buenas prácticas en gestión de la innovación. Esa es una norma que está en todo homologada con la ISO Internacional 56002, y es una gran novedad y no es un dato menor, porque hoy nuestras empresas, nuestras pymes y nuestras grandes empresas y nuestras organizaciones como el CETRI o cualquier oficina de la universidad que se dedique a la innovación, ya sea social o tecnológica, puede acreditar en IRAM esta norma. Nosotros consideramos que la gestión de la innovación y las normas son uno de los pilares fundamentales que tenemos para difundir y aplicar la inteligencia estratégica, que no es más que tomar decisiones informadas y analizadas, con contextos y con futuros debatidos y comprometidos por todos los actores. Sin dudas es la definición de política, ¿no? En los países desarrollados esta disciplina está muy cerquita de la toma de decisión política en los gobiernos y en las organizaciones. Nosotros vamos hacia allí y en el programa hacemos todos los esfuerzos por divulgar y por formar profesionales que tengan estas herramientas para tomar decisiones informadas, ¿no? Y queremos con este ciclo entusiasmar a los investigadores para que las usen, porque están ahí, no son propiedad nuestra, y hay que trabajar un poquito, pero todo esto es un mundo que nos atraviesa, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es capacitarnos y difundir lo que vamos aprendiendo. Bueno, hoy, como les decía, a partir de un encuentro en el curso de posgrado, hemos hecho una alianza público-privada. Ricardo trabajó o compartió este trabajo desde Cuinnova, su empresa de asesoramiento en cuestiones de calidad y alimentos. Y Mercedes y Pilar de la Universidad de Almería se sumaron con su especialidad en bibliometría, que ya vamos a ver de qué se trata el tema, y cómo nosotros usamos la bibliometría en forma particular. Y el primer resultado de este equipo de trabajo es un libro que está en edición, ¿eh? Así que cuando salga les avisamos para que puedan leer. Pero bueno, este va a ser un adelanto, ¿eh? Estamos entrelazados y la idea del PIET es generar muchas más de estas sinergias y conexiones que se inician y duran por toda la vida. Y ahora, bueno, Mercedes Capobianco, te pido que tomes 2 minutos. Yo sé que vos sos muy humilde, Mechi, pero que cuentes a nuestros invitados qué estás haciendo y de dónde venís y cuáles son tus intereses. Bueno, gracias. Y Pilar, las dos van a presentar esta parte de la presentación. También te pido, Pilar, que te presentes. Bueno, Pilar y yo pertenecemos a la Universidad de Almería, al Departamento de Economía y Empresa, y justamente esta conexión que hicimos con la UNL y en especial con el PIET fue de una estancia doctoral que hice hace 2 años, y justamente presentando el área de bibliometría lo conocí a Marcelo y a su grupo en patentometría e inmediatamente nos dimos cuenta que es imposible trabajar por separado, que realmente sería un potencial impresionante en ambos tipos de investigaciones. Y es más, cuando empezamos a buscar
antecedentes realmente van por separado, la bibliometría va por un lado, patentometría por el otro, así que tenemos un campo emergente potencial. Y bueno, Pilar ahora es titular en la parte de finanzas y contabilidad en la universidad. Yo estoy comenzando, porque hace muy poquito que me he doctorado, espero poder acceder a una plaza de ayudante doctor. Y bueno, realmente la experiencia que hemos tenido en febrero, el COVID nos ha hecho empezar a trabajar de una manera que fue impresionante. Me voy a maravillar porque he utilizado por mucho tiempo el Drive, pero este Book Chapter salió impresionantemente 4 personas trabajando simultáneamente porque tuvimos un inconveniente de acceso a software, se nos vencía el deadline y el potencial que vimos en el grupo saliendo fue impresionante. Y realmente el tema que trabajamos de un llamamiento de Book Chapter de la editorial Esmeralda sobre Industria 4.0, le dimos un enfoque de sostenibilidad e inmediatamente fue aceptado el Book Chapter y nos pusimos a trabajar. Así que bueno, nuestro aporte desde España es la bibliometría, pero realmente creo que no podríamos sobrevivir sin la patentometría de Argentina. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Ahora Ricardo Cravero nos va a plantear el tema. Y Ricardo, vos sos muy famoso, pero es probable que haya alguna persona que no te conozca, así que te pido que en 2 palabras te presentes. No, 2 palabras no alcanzan, que te tomes unos minutos para presentar. Ricardo estaba con problemas de conexión, no sé si está. Voy a ver si... Ahí está. Bueno, me parece que voy a tener que tomar el relevo con Ricardo porque no se puede conectar. Bueno. El trabajo que nosotros hicimos fue un trabajo como, bueno, es la primera vez realmente, la experiencia fue muy buena, de trabajar la parte de Industria 4.0 desde la producción. Hola, ahora ¿escuchan sí, ahora? sí, te Perfecto, escuchamos. Ricardo. Pará, porque vamos a estar, no, volvelo al inicio ahí, porque tenés toda la presencia, eso, volvelo. Bueno, voy a tratar de hacerlo rápido porque no sé cuánto tiempo mi conexión lo va a permitir porque no anda internet en Sunchales. Cosa rara, bueno. Este trabajo en realidad lo que tiene es un timeline que reconoce algunas décadas donde ocurrieron cosas. Y entonces, por eso ustedes ven de la década del 80, del 90, 2010 y 2030. Por favor, Marcelo, pasalo ahí. Y en ese contexto, digamos, lo que... No, una sola nomás, déjalo ahí nomás. Lo que da inicio a todo esto es en el 1987, en nuestro futuro común, famoso informe Brundtland, que de las Naciones Unidas, donde la Comisión sobre Desarrollo Sustentable inicia con esto y al poco tiempo aparecen programas como Producción Más Limpia, que digamos fue como la propuesta a todo el planeta, digamos, de empezar a cuidar los recursos, cosa que algunos habrán hecho y otros lo tenían. Y esto es una metodología junto con la otra que aparece de la ecoeficiencia, que en realidad las dos combinadas tratan de trabajar en la reducción de pérdidas y de recursos. Esto básicamente nace de la UNED y también aparece, digamos, luego todo lo que sería la preocupación de FAO en lo que es la pérdida de alimentos, lo que se llamó Food Waste and Loss, y también desperdicio como wastage, y eso generó un protocolo que ahí lo que apuntó básicamente era lo que un poco Mariel comentaba, todos esos desperdicios que
algunos especialistas están planteando más fuerte hoy en día, y que nos lleva a ver que en el mundo perdemos 1/3 de los alimentos, ya sea porque eso ocurre en la producción primaria, ya sea eso porque ocurre fundamentalmente a nivel del consumo, distribución y consumo. Entonces, eso da origen, digamos, a toda una serie de definiciones, y eso a cantidad de pérdidas que hay, es inconcebible. En la Argentina se transformó en la ley Donan, que del año 2018, donde se reglamentó uno de los problemas que había con respecto a la responsabilidad de donar alimentos para evitar juicio a las empresas. Porque lo primero que aparece es... Bueno, me parece que se ha cortado la comunicación de Ricardo. Comenzó toda la parte de economía circular posteriormente. Mucha de esta teoría fue desarrollada en Europa por la Comisión Europea, y terminando esta década del tratamiento desde que se inició con FAO de las Naciones Unidas y terminó con los conceptos de economía circular a través, siempre fomentado por la Unión Europea, últimamente todos lo vamos a ver en los noticieros, programas, de todo, que es la famosa Agenda 2030 de los objetivos de sostenibilidad de desarrollo. Entonces, todo esto da el marco para el tratamiento de pérdidas físicas en todo tipo de cadenas de la agroindustria. El siguiente, por favor, Marcelo. Bueno, además, con todos los avances en la industria 4.0 de las cadenas de valor, tenemos que agregar toda la parte de inteligencia artificial y todo lo que está vinculado con los blockchains, y toda esta metodología de Internet de las Cosas, que está haciendo avanzar en forma exponencial el entendimiento que teníamos de la tecnología. Nosotros entonces por ese motivo decidimos hacer un estudio de patentometría y de producción científica a través de la bibliometría, para que nos diera pautas del estado del arte en los dos pilares, tanto en el pilar académico, donde se desarrollan muchas de las teorías, y tanto en la parte generalmente privada, aunque hay muchas patentes que vienen del entorno académico, para ver como un medidor de la innovación en este campo de la agroindustria y en especial de las pérdidas físicas. El siguiente, por favor. Bueno, pasamos al siguiente. Esto es una recopilación de los distintos niveles que hemos conversado de Industria 1.0, 2.0. Los objetivos específicos que trabajamos fueron 3. El primero, identificar las tendencias de investigación académica sobre las pérdidas físicas en las cadenas agroalimentarias desde un punto de vista productivo, sostenible y competitivo. ¿Por qué nos interesó las cadenas agroalimentarias? Justamente, como dijo Ricardo, un impacto que yo creo que si todos tuviéramos esa información, pensaríamos muchísimo en las pérdidas físicas alimentarias, donde 1/3 de la producción mundial de alimentos se pierde directamente. Y habiendo tantas necesidades en ciertas regiones de alimentos, estamos desperdiciando una oportunidad y el desarrollo de ciertas zonas que, si analizáramos de dónde son los orígenes de esas pérdidas físicas, podríamos solucionar muchos problemas y hacer una economía mucho más circular y sostenible. El objetivo número 2 fue, a través de la patentometría, detectar la innovación tecnológica asociada a las pérdidas físicas ocurridas en las cadenas agroalimentarias. Y no queríamos trabajar los conceptos por separado de producción científica e innovación tecnológica, sino que queremos integrar la producción científica académica y el desarrollo innovador
surgidos de la necesidad de aportar a estas cadenas productividad, sostenibilidad y competitividad. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar en el terreno de bibliometría, luego Alejandro seguirá con el tema de patentometría. La siguiente. ¿Qué es la bibliometría? Es un campo, aunque quede feo decirlo, está súper de moda para publicar. Pero realmente este campo de la bibliometría se conoce desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que el surgimiento de software que permiten visualizar los datos que antes se obtenían en largas tablas y no eran fáciles de interpretar, ha hecho este surgimiento explosivo de la bibliometría. Es el campo de la investigación, para atrás por fin, es el campo de la investigación que se encarga del estudio de todos los aspectos cuantitativos del material bibliográfico científico existente. La siguiente. ¿Qué ventajas tiene un análisis bibliométrico? Proporciona un análisis objetivo de los documentos bajo estudio. No todos los documentos son artículos, se pueden incorporar capítulos de libros, se pueden incorporar disertaciones en congresos, pero generalmente la parte de material de mayor calidad está en los artículos, especialmente indexados en bases de datos con revistas que tienen el doble ciego para la publicación de artículos, ya que se centran en los resultados estadísticos que se extraen de los metadatos de estos documentos. La búsqueda de estos documentos que van a participar en ese análisis utiliza el título, resúmenes y palabras claves, pero los metadatos que surgen de esa búsqueda incorporan además años de publicación, autores, instituciones involucradas, revistas donde se publica, grupos de investigación, si se trata de una publicación abierta o no. Hay muchísima más información que no toda se utiliza, pero que es muy valiosa. La siguiente. La importancia de la bibliometría. Bueno, generalmente es conocer el estado del arte de un tema específico, pero ya vamos a ver que ha ido aumentando esa importancia de la bibliometría. Identificar las tendencias de la investigación. Nosotros vamos a ver en nuestro caso aplicado las tendencias de investigación muy bien graficadas con colores y nos está indicando por dónde comenzaron los temas de un tipo de conocimiento y ahora hacia dónde están yendo esas tendencias. Se puede localizar investigaciones de referencia o lo que se llaman los famosos artículos seminales que dan origen a las distintas teorías o metodologías, ubicar grupos de investigación referentes, algo muy importante, o para un becario a dónde tiene que elegir su estancia de investigación, o para cuando tenemos que formar grupos internacionales o nacionales de investigación en un tema, un análisis bibliométrico nos da la información precisa de cuáles son los grupos de investigación y los investigadores dedicados al tema que nosotros queremos trabajar. Y lo que es para mí esencial, la detección de las gaps o de los huecos de investigación. Imagínense con un estudio bibliométrico, es como de un área de investigación, es un árbol que va derivándose por distintas ramas. Algunas ramas son con muchas hojas, algunas otras ramas con pocas, pero hay líneas donde no hay ramas y donde se nota que podría haber un crecimiento potencial y de ciencias emergentes, y la bibliometría nos permite detectar esos huecos de investigación. Es más, para proyectos de investigación, su justificación, o para, por ejemplo, una tesis doctoral, donde decir la relevancia que puede tener nuestra tesis doctoral que está cubriendo un gap de investigación en el conocimiento. Y orientar las distintas etapas de revisión sistemática, y aquí no está colocado, del análisis de metadatos. La siguiente, por favor. Perdón, esta. No solo es aplicable en la publicación de artículos, que es por lo que ha tenido un crecimiento exponencial
la bibliometría, sino también y como una herramienta fundamental para la elaboración y la justificación de proyectos de investigación. Momentáneamente aquí en España no se está utilizando, pero por ejemplo en las tesis doctorales de hace aproximadamente, que comenzaron en septiembre del año que viene, ya el análisis bibliométrico no forma parte de un capítulo inicial, sino de un capítulo previo de presentación para aprobar el tema de tesis doctoral. Los distintos tipos de análisis bibliométricos, lo más típico, un tema de interés común, que es lo que nosotros vamos a analizar, análisis de producción científica de una determinada institución académica gubernamental, análisis enfocados a una revista científica, son muy pocos, y análisis de la producción científica de un grupo de investigación o individual de un científico. Importantísimo para mostrar los antecedentes del grupo o de un científico específico para la formación de un nuevo grupo de investigación o de un proyecto, elaboración de proyecto. La siguiente, por favor. Importancia de la bibliometría. ¿Para qué la utilizamos a la bibliometría en el PIET? Para realizar estudios tecnológicos, para esbozar, pintar el estado de la técnica, evaluar proyectos de inversión y para definir la planificación estratégica de grupos de investigación. Esto es un puntal realmente de nueva formación emergente. El siguiente, por favor. Bueno, las partes de un bibliométrico. Siempre tiene un análisis descriptivo, que generalmente se lo llama el continente, y un análisis de contenido. El continente permite ver la evolución de producción científica en ese tema o de ese grupo, la distribución de la producción científica en distintos países, en distintas regiones, la calidad de producción, los famosos índices H, y el análisis de contenido, que es donde yo siempre veo muchísima información, que es a través del análisis de keywords. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, en el proceso de análisis bibliométrico siempre tenemos 5 etapas. Una definición del campo de estudio, una selección de bases de datos, ajuste de criterio de búsqueda, hacemos una retroalimentación con esa definición que hicimos del campo, la depuración y el análisis de información obtenida. Y hemos descubierto en nuestro trabajo en conjunto que son casi similares, hay un paralelismo casi idéntico con la patentometría. La definición del campo la hacemos con operadores lógicos y lo que nuestro trabajo, nuestro grupo de investigación con Pilar, tiene una herramienta que por el momento somos las únicas que lo estamos utilizando a nivel mundial, que no trabajamos en análisis bibliométricos de Web of Science o de Scopus por separado. Nosotros tenemos una metodología que permite enlazar ambas bases de datos de manera que podemos analizar todo el universo del conocimiento científico indexado en las dos más grandes bases de datos a nivel mundial. Y después la depuración la trabajamos con Excel, y como yo les decía, la explosión que ha tenido la bibliometría ha sido a través del software de VozViewer, que cuando lo presenté en Argentina, inmediatamente la palabra es gratuito y se trabaja offline, o sea que tiene todas las mejores características para poder trabajarlos en cualquier momento. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué aporta el trabajo de bibliometría que hicimos en el estudio de las pérdidas físicas en la cadena agroalimentaria? La siguiente, para que veamos, este es el esquema de la búsqueda, cómo se hace todo el proceso de búsqueda, donde ustedes pueden ver cuáles son las keywords que hemos utilizado. La búsqueda de la fórmula de investigación, de búsqueda de palabras claves, es uno de los puntos más importantes, porque realmente es lo que da identidad al trabajo, y es donde se tiene que tomar muchísimo tiempo para su análisis, y tiene un proceso de retroalimentación, porque muchas veces no manejamos
todos los sinónimos, y en especial cuando se trabaja en otros idiomas, y se hace una prebúsqueda para después afinar realmente la búsqueda real que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que hemos encontrado cuando nosotros estamos buscando sinónimos de pérdidas físicas, como ya lo introdujo Ricardo, la parte de loss, de waste, de wastage, en las cadenas de valor agroalimentarias? Bueno, nosotros le agregamos, para darle el punto de diferencia a nuestro trabajo, le incorporamos al mismo nivel la tríada de productividad, competitividad y sostenibilidad a través de un operador AND. Y eliminamos a través de un operador NOT la etapa de campo. ¿Por qué? Porque solamente queríamos que la cadena agroalimentaria considerara a partir de la entrada al procesamiento de las materias primas. Y nosotros encontramos este análisis, este es una de las últimas etapas de análisis, que es la de la clusterización de las palabras claves con una evolución temporal, donde los colores azules indican la mayor antigüedad, los términos acuñados desde el principio, desde el periodo que hemos puesto de investigación, y los tonos verdes y amarillos determinan las tendencias, las últimas palabras utilizadas en los artículos contenidos en el análisis por los investigadores. La próxima. ¿Y qué es lo que encontramos de resultados en nuestro proceso bibliométrico? La próxima, por fin. Ahí. Las pérdidas físicas se vinculan a la gestión de residuos, a la economía circular que la habíamos visto en el contexto que había dado Ricardo, y a la sostenibilidad. Una importancia muy grande es que justamente nosotros, cuando utilizamos los operadores, la productividad, competitividad y sostenibilidad la pusimos al mismo nivel, que se buscaran esas palabras. Pero cuando nosotros vemos el análisis de keywords, vemos que no podemos casi identificar dónde está productividad y competitividad, aunque nos vayamos a un periodo, al inicio del periodo de investigación, pero vemos que la parte de sostenibilidad, que está en verde-amarillo, en la zona verde-amarilla, está íntimamente ligada con la industria agroalimentaria y con la parte de pérdidas físicas en la parte agroalimentaria. Las keywords de pérdidas de agua son una de las más importantes que podemos ver en el bloque azul, y engloba la problemática ambiental, que no solamente tenemos que ver las pérdidas, sino la utilización adecuada de recursos, la famosa huella hídrica en las cadenas agroalimentarias. Y esta red de keywords permite observar un conjunto de tecnologías vinculadas al tratamiento de las pérdidas físicas y su evolución temporal. Nos aparece Internet de las Cosas, inteligencia artificial, que bueno, luego lo vamos a ver más en la etapa de conclusiones. Adelante, patentometría con Alejandro. Hola a todos. Bueno, patentometría, gracias Mercedes. Antes de empezar, vamos a poner algunos conceptos sobre la mesa. Quienes hayan participado de nuestros cursos, especialmente el curso de posgrado, se van a dar cuenta que voy a simplificar mucho los conceptos que voy a vertir acá. Voy a dar lo mínimo indispensable para que podamos entender un poco de lo que hablamos. Y lo que quisimos hacer aquí es mostrar un poco la cocina de las búsquedas que nosotros hacemos. Primero vamos a ver qué es una patente. Bueno, en su acepción más simple, más cruda, una patente es un permiso que otorga una autoridad o un gobierno para ejercer un monopolio en su país durante un periodo de tiempo determinado, que generalmente son 20 años. ¿Por qué da permiso para ejercer un monopolio? Bueno, como premio por haber invertido tiempo, dinero, recursos en investigación y desarrollo, para poder recuperar esa inversión con ganancias. ¿Por qué analizamos una patente? Bueno, en primer lugar, hay muchísimos porqués, pero pertenece a un monopolio,
que no es algo simple, se nos exige que en la patente describamos cómo llevar a cabo el invento por el cual queremos obtener ese monopolio. Eso implica que el sistema de patentes constituye un reservorio increíble de información tecnológica. A diferencia de los papers, que son más del ámbito científico y que en general buscan responder la pregunta ¿cómo? ¿Por qué? La pregunta ¿por qué? ¿Por qué se lleva a cabo una reacción? ¿Por qué este medicamento tiene determinada función dentro de un organismo? Las patentes responden al cómo. ¿Cómo hago este medicamento? ¿Cómo hago esta formulación? ¿Cómo construyo esta máquina? ¿Cómo aplico este proceso? Entonces, por un lado, es un reservorio de información tecnológica increíble. Pero además, las patentes constituyen el análisis de grandes cantidades de patentes, de un grupo grande de patentes, lo que nosotros llamamos un corpus de patentes, nos da a nosotros algunos indicadores de índole tecnológica, de índole socioeconómica, muy importantes, que nos permiten, por ejemplo, estudiar mercados, encontrar nichos de mercado, encontrar competidores o aliados. Es decir, las posibilidades son amplísimas y depende de lo que uno esté buscando, es el tipo de estudio que uno plantea a partir del sistema de patentes. La siguiente, por favor, Mercedes. Para este caso, como Mercedes muy bien lo planteó, teníamos un desafío por delante. Buscar en patentes, que son documentos tecnológicos, temas que en general no se plantean con palabras tecnológicas. ¿Sí? La estrategia que decidimos encarar fue dividir las búsquedas en 3 búsquedas por separado. Una búsqueda relativa a AgriFood, una búsqueda de patente relativa a sustentabilidad y una búsqueda de patente relativa a la industria 4.0, para posteriormente buscar la intersección de esos 3 grandes grupos de patentes que obtuvimos de cada una de esas. Esto era un ejercicio interesante para nosotros, porque no partimos de un criterio puramente tecnológico. Es decir, el concepto de AgriFood, por ejemplo, implica múltiples tecnologías. ¿Cómo hacemos? Bueno, normalmente lo que siempre hacemos ante cualquier estudio es buscar trabajos que ya están hechos. No solamente para no reinventar la rueda, si se quiere, si se me permite, sino también para poder tener nosotros un marco sobre el cual trabajar, sobre el cual comparar nuestros resultados. Más o menos el procedimiento es el siguiente. Se buscan trabajos similares en Internet, en este caso quienes hayan hecho trabajo de búsqueda de patentes relativo a AgriFood, y se validan las fuentes. Siempre validamos las fuentes. Nosotros tenemos que preguntarnos quién hizo el trabajo, para quién está trabajando, quién lo financia, qué es lo que busca. ¿Busca demostrar algo? ¿Busca derribar alguna hipótesis? ¿Busca justificar algo? ¿Hay algo detrás que puede hacer que esa búsqueda esté un poco guiada? Bueno, todo eso nos preguntamos, todo eso lo analizamos antes de decidir probar esa solución que hemos encontrado que alguien más hizo. Una vez que encontramos, si es que tenemos suerte y encontramos una fuente de este tipo, bueno, lo que tenemos que hacer es tratar de adaptar la búsqueda que hicieron a nuestras posibilidades, a nuestras herramientas, a nuestra realidad y a nuestros objetivos. Es decir, tomamos la sentencia de búsqueda propuesta y la validamos. Hacemos búsqueda y revisamos los resultados. La modificamos si es necesario hasta obtener la sentencia de búsqueda que nosotros vamos a utilizar. Sentencia de búsqueda sería la orden que le damos a las bases de datos de patentes
para que nos busquen y nos traigan las patentes que cumplan con los requisitos que nosotros buscamos. Tuvimos suerte con AgriFood porque encontramos un documento que hizo la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido. Es un documento viejo, tiene 10 años, pero una vez que lo testeamos, lo probamos, realmente nos trajo un corpus de patentes muy relevante, que obviamente está lejos de cualquier interés particular, así que está perfectamente validado. Y la sentencia de búsqueda se ve de la siguiente forma. Es esa línea que ustedes ven ahí, con algunos códigos, que le llamamos códigos IPC y CPC. Esto nos trajo el corpus de AgriFood, es decir, el conjunto de patentes de AgriFood, nos trajo algo más de 3 millones de familias de patentes. Ya vamos a ver qué es una familia de patentes, pero es algo más de 3 millones de inventos, de innovaciones distintas. ¿Qué son esos códigos que aparecían en esa sentencia de búsqueda? Esos códigos IPC o CPC. Bueno, cada vez que se presenta una patente, se analiza el contenido de esa patente y se clasifica qué tecnologías están involucradas en esa patente, en esa innovación, en ese invento. Cada tecnología tiene asignado un código alfanumérico, entonces a una patente se le puede asignar más de un código alfanumérico, que serían los códigos. Y hay dos tipos de codificaciones distintas. El IPC, que todas las patentes del mundo están clasificadas por los códigos IPC, y el CPC, que es una extensión del IPC, que no usan todas las oficinas de patentes del mundo. Es mucho más exacto que el IPC porque tiene más clasificaciones y subclasificaciones de la tecnología, nos permite realmente hacer una búsqueda mucho más exacta, pero tiene la contra de que no todas las oficinas del mundo la utilizan, precisamente porque es más complicado clasificar un documento con CPC con IPC. La siguiente, por favor, Marcelo. Así que esto es básicamente lo que implica la sentencia de búsqueda propuesta por la Oficina de Patentes del Reino Unido. Estos son los clasificadores con los que ellos buscan tecnologías relacionadas con AgriFood y lo que significa cada uno. La siguiente, por favor. El siguiente corpus primario que teníamos que encontrar era el de sustentabilidad. Hicimos exactamente el mismo proceso y también tuvimos suerte. La siguiente, por favor. La WIPO es una sigla que en español es OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es el foro donde todas las naciones se reúnen para discutir políticas comunes en protección intelectual y estar todos más o menos de acuerdo. Tiene distintas publicaciones y una de esas publicaciones es el IPC Green Inventory, que sería algo así como un listado de estos códigos IPC, estos códigos que, con los cuales se clasifican las patentes en unas tecnologías que toca cada una, relativo a las tecnologías verdes. La definición de tecnologías verdes concordaba con nuestra definición de sustentabilidad, así que decidimos utilizarlo. La sentencia de búsqueda, la podemos ver en la siguiente pantalla, es esa que ustedes ven ahí. Parece complicada, pero bueno, estamos acostumbrados nosotros a sentencias de búsqueda de este tipo. Esta es la traducción del trabajo de la OMPI a nuestras herramientas. Con eso alimentamos nuestras computadoras. Este corpus nos dio algo más de 8 millones y medio de familias de patente, algo más de 8 millones y medio de inventos distintos. Nos quedaba el tercer corpus, el de Industria 4.0. Nuevamente hicimos esa búsqueda, encontramos algo, pero esta vez no lo pudimos implementar. La OMPI tiene un trabajo sobre Industria 4.0 y tiene algunos clasificadores, pero están expresados en función del CPC y la implementación que nosotros podíamos hacer no nos daba un corpus adecuado a nuestro trabajo. Así que decidimos crear nuestra propia sentencia de búsqueda desde cero. Decidimos
plantearlas como en los dos cuerpos anteriores, a partir de códigos IPC. Esto nos llevó, por favor la anterior todavía, no sé, una para atrás. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de la bibliometría, el trabajo bibliométrico que hicieron Mercedes y Pilar, nosotros obtuvimos muchas palabras claves que son valiosísimas para buscar cualquier tipo de información. El problema es que estas palabras claves no son palabras claves de carácter tecnológico. No son palabras claves que se usan en la redacción de una patente, de un documento tan estrictamente tecnológico. Industria 4.0 es una palabra con la cual se engloban una miríada de tecnologías, y las patentes son muy precisas con las tecnologías. ¿Cómo encontrar patente a partir de palabras claves como Industria 4.0 o sus sinónimos, si no se usan esas palabras? Bueno, afortunadamente, una patente tiene una estructura muy particular y muy estricta. En una de esas partes de la patente, es posible, o tiene la posibilidad el redactor de patente, de utilizar palabras no tecnológicas. Es una parte de la patente donde el redactor de patente plantea la situación tecnológica actual, el state of the art, el estado de la técnica, al momento de presentar la patente. ¿Por qué? Porque en su afán de que se le otorgue el monopolio, el redactor de patente debe justificar el invento, que la innovación que esa patente representa, por el cual se está pidiendo un monopolio, realmente soluciona problemas existentes en la tecnología actual. Entonces pinta un panorama tecnológico, obviamente lo pinta de acuerdo a sus propios intereses, y contrasta lo que existe, los problemas existentes, con la novedad del invento. En esa sección de la patente, hay chances de que se utilicen términos no tecnológicos como el de Industria 4.0. Pero hay dos problemas con esto. Primero, no todas las oficinas del mundo indexan esa parte de la patente. Son muy pocas. Por lo tanto, buscando con esas palabras claves en esa parte de la patente, solamente vamos a llegar a un minúsculo número de patentes de un puñadito de oficinas de patentes del mundo, donde el redactor de patente haya decidido utilizar esas patentes. El segundo inconveniente es que este término se acuñó, como alcanzó a decir algo Ricardo, como dijo Mercedes, más o menos a principios de la década del 2010. Y cuando un término se acuña, cuando aparece un término, es porque hay necesidad ya establecida de nombrar a algo que ya existía previamente. O sea, tenemos algo desarrollado, en boga, y hay que nombrarlo de alguna forma para que todos sepamos de qué estamos hablando. Por lo tanto, además de quedarnos con un grupo minúsculo de patentes, de esas oficinas de patentes, que indexan esa parte de las patentes, tendríamos patentes relativamente nuevas y nos estaríamos perdiendo las patentes anteriores que sí tocan este tema. Cuando hablo de indexar, quiere decir que los datos están en una base de datos por la cual uno puede llegar a encontrar las patentes. Muy bien. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, a sabiendas de eso, hicimos la búsqueda con estas palabras claves en este minúsculo universo de patentes. Cuando hablo de minúsculo, estoy hablando de que obtuvimos un resultado de cerca de 4.000 y pico de patentes. Validamos esas patentes, descubrimos que tenían sentido, tenía justificación, y a partir de esas patentes hicimos un proceso de minería de datos. Es decir, buscamos los códigos IPC, recordemos, son esos códigos alfanuméricos con los cuales se clasifican las tecnologías que tocan las patentes, los códigos IPC con los cuales estaban clasificadas esas patentes que tienen que ver con la Industria 4.0. Con esos códigos fabricamos nuestras
propia sentencia de búsqueda. Obviamente hay un trabajo de retroalimentación, porque agregamos algunos códigos manualmente que por ahí no tenían tanta incidencia en el corpus que habíamos agregado, pero que sabemos que tiene que ver con la industria 4.0, hasta que nos quedamos con una sentencia de búsqueda, que es la que ustedes están viendo acá, que nos trajo un poco más de 17 millones de familias de patentes. Todo este trabajo y todo esto que les estoy contando es para que entendamos que buscar patentes no es tan sencillo como hacer una búsqueda en Google. No solamente hay que tener manejo de las bases de datos de patentes, sino que también hay que tener conocimiento de cómo se redactan las patentes y cuáles son por ahí los trucos que los redactores de patentes utilizan para poder obtener un corpus de patente que vamos a analizar que sea realmente representativo de lo que estamos analizando. De lo contrario, las conclusiones que vamos a sacar a partir de ese análisis van a ser conclusiones erróneas. Obtenidos los 3 cuerpos de patentes primarias, el de Agri-Food, el de sustentabilidad y el de industria 4.0, hicimos la intersección. Es decir, qué patentes tocaban las 3 grandes áreas. Y limitamos esas patentes a las patentes de los últimos 20 años. Ya vamos a ver por qué. Bueno, este es un pantallazo del corpus que obtuvimos, el corpus final de intersección ilimitada a los últimos 20 años. Son 88.683 familias de patentes. Estos son inventos únicos. Siguiente, por favor. Y acá ustedes me han oído hablar de solicitudes, de familia, me van a oír hablar de prioridad, así que acá voy a hacer otro paréntesis, si me permiten, para explicar nuevamente, brevemente, a qué nos referimos con solicitud, familia y prioridad de patente. Cuando yo quiero obtener un monopolio, dijimos, tengo que presentar una solicitud de ese monopolio, una solicitud de patente en la oficina de patente del país donde quiero obtener el monopolio. Básicamente lo que voy a hacer es redactar una patente de acuerdo a las reglas, a la normativa y a las leyes de ese país, y presentar esa patente tal como yo quisiera que me la conceda. Esa es una solicitud de patente. Esa patente va a empezar un proceso, un trámite, una revisión, va a ir idas y vueltas, y con suerte me la van a conceder. No siempre me van a conceder exactamente lo que yo quiero, así que si me la conceden, va a salir una patente concedida que probablemente sea distinta en alcances del monopolio a lo que yo pedí. Eso es una patente concedida. Este proceso yo lo tengo que hacer en cada país donde necesite o quiera ostentar un monopolio. Es decir, el hecho de que yo tenga una patente en Argentina no implica que alguien en Uruguay no pueda copiar mi invento y comercializarlo. Si quiero que en Uruguay no lo hagan, tengo que presentar otra solicitud de patente en Uruguay, ajustada a la normativa uruguaya. Y si quiero que los brasileños no nos copien, tengo que presentar en Brasil, ajustado a las normas brasileñas. Es decir, yo voy a terminar con un grupo de documentos, solicitudes de patente, con suerte patentes concedidas, presentadas en varios países, pero referidos a un mismo invento. Ese conjunto de documentos de patentes es lo que llamamos familia de patentes. Varias patentes presentadas en varios países distintos, pero que corresponden a un mismo invento. La primera patente que se presenta se llama prioridad. Y tiene mucha importancia, por eso recibe un nombre de por sí. Pero vamos a ver nosotros un solo aspecto de esa prioridad, de esa importancia que tiene la prioridad, y es que generalmente cada país otorga beneficios a sus ciudadanos, a sus contribuyentes, para que patenten en su patria. Es decir, el sistema de patente también sirve a un país para, de alguna forma, orientar la innovación en un campo tecnológico u otro, mediante premios que se le dan a sus contribuyentes.
Por lo tanto, la primer patente generalmente se presenta en el país de origen de la innovación. Las prioridades entonces constituyen un indicador de las regiones que más innovan o que tienen políticas más fuertes en innovación en un área. De ahí que su análisis tiene sentido para nosotros. Con esto en mente, vamos a ver los resultados del estudio del corpus. Estudios podemos hacer muchísimos, estos son los resultados que volcamos en el capítulo del libro que estamos discutiendo hoy, que estamos presentando hoy. Esto es una evolución temporal del número de prioridades de patentes, que es el número de familias de patentes por año. Es decir, no estamos contando cada invento varias veces, como digamos si contásemos solicitudes, sino que estamos contando inventos únicos. ¿Sí? Vemos que hay un cierto despegue a partir del año 2001, más o menos, lo cual justifica el corte que nosotros hicimos. Esa línea, color amarillo anaranjado, es el corte en el año 2000. Nosotros analizamos el corpus a partir del año 2000, en realidad a partir del año 2001, finales del año 2000 en adelante. ¿Por qué? Eso nos da una ventana de 20 años. Por un lado, como las patentes en general tienen una duración máxima de 20 años, ese monopolio, lo que estamos viendo es un corpus de monopolios o patentes potencialmente vigentes. Por otro lado, como los términos que nosotros estamos buscando se acuñaron a principios de la década del 2010, tenemos un buen panorama antes y después de la acuñación de esos términos. Y lo que vemos que justamente a partir del año 2010-2011, el crecimiento es exponencial. Los últimos 3 años están atenuados, están en gris, porque el sistema de patentes tiene sus tiempos. Entonces, los datos de los últimos 3 años no son completos. No todas las oficinas de patentes publican los datos al mismo tiempo y se calcula, se estima que los últimos 3 años son datos incompletos. Por lo tanto, los analizamos, pero los tomamos entre pinzas. ¿Sí? Teniendo esto en cuenta, podemos ver que, siendo los últimos 3 años incompletos, está en pleno auge la innovación en este área tecnológica. Siguiente, por favor. Este es un desglose de la cantidad de inventos únicos, estamos analizando familias de patentes, por año y por país. Quienes hayan asistido a charlas anteriores, habíamos hablado un poquito de la influencia de China. China tiene políticas de promoción de patentamiento muy fuerte y son un país gigantesco. Entonces, China solo es capaz de traccionar los indicadores de producción de la innovación. Así que siempre analizamos la influencia china. Pero acá vemos claramente que China no es el único que, es el que más espectacularmente aporta, no es el único que tiene un despegue exponencial en cuanto a innovaciones. Todos los países siguen más o menos esa curva. Y los primeros países son China, Estados Unidos, Japón, Corea. Siguiente, por favor. Bien. ¿Cómo analizamos de qué tratan 88.000 familias de patentes? Imposible leerlo patente por patente y hacer un resumen y sacar conclusiones sobre qué tratan. Lo que hacemos nosotros es aplicar técnicas que hoy día tienen mucha prensa, técnicas de inteligencia artificial, básicamente 2 grupos de técnicas artificial, que son la minería de texto y la minería de datos, para poder tener una idea un poco estadística, un poco de fuerza bruta, del conteo de fuerza bruta que hacen las computadoras afortunadamente, tener una idea del contenido que están tocando esas patentes. Básicamente lo que presentamos acá
son dos análisis que tomamos nosotros en cuenta en conjunto. Ese gráfico de celdas tipo panal de abeja es un análisis de los códigos IPC. Si bien nosotros fijamos códigos IPC, a partir de ahí hicimos la búsqueda, cada patente está clasificada por más de un código de IPC según las distintas tecnologías que tocan, porque normalmente una innovación implica varias tecnologías. Así que vemos esas tecnologías, y lo que ven abajo, el gráfico de abajo, con colores y demás, es el resultado de una minería de texto. Es decir, se buscan las frecuencias de aparición de sintagmas. Sintagmas son palabras o grupos de palabras con significado propio. Se buscan las frecuencias de aparición y se reflejan en un gráfico, que es una forma muy divertida de analizar algo, muy rápida, ¿sí? Porque nosotros, los seres humanos, estamos preparados para un análisis visual muy rápido. Vemos en colores temáticas distintas, y después un área que representa para cada palabra o grupo de palabra su frecuencia de aparición. ¿Qué es lo que vemos? Lo que hicimos fue dividir nuestro corpus en periodos de 5 años, para ver cómo fue evolucionando el interés dentro de este gran área que es la industria 4.0 aplicada a la agricultura con sustentabilidad, y ver cómo el foco de interés básicamente de la industria, que es el que más utiliza, como dijo Mercedes, no es el único, porque la academia también utiliza, pero el que más utiliza el sistema de patente. De hecho, se calcula que el 80% de la información de la patente que está en la patente no existe en ningún otro lado, porque a la industria no le interesa escribir libros ni publicar artículos científicos sobre sus avances. Sus avances los publica en el sistema de patente. ¿Qué vemos? En el año 2001, ¿podemos volver al 2001-2005, por favor? En el año 2001-2005, en cuanto a tecnologías, en el análisis de los IPC, de las celditas, vemos una predominancia de dispositivos. No sé si se alcanza a ver, pero esa celda en rojo que está ahí son dispositivos. También tiene predominancia química de los materiales, industria farmacéutica, biotecnología y análisis de materiales biológicos. Esas son las grandes áreas del conocimiento. Pero específicamente, ¿qué? ¿Dispositivos de qué? ¿Química de los materiales de qué? Bueno, si vemos el resultado de la minería de texto, vemos que son términos muy afines a la ingeniería genética. Este periodo de 5 años, la ingeniería genética era lo que movía la innovación. ¿Qué pasó en los 5 años posteriores? Todavía no se habían acuñado los términos de industria 4.0. En el año posterior, bueno, dispositivos sigue creciendo en importancia, es decir, la mayor cantidad de patentes trata de dispositivos. Ojo que esto no es excluyente, ¿eh? Una patente puede tratar de dispositivo y además de química de los materiales. Química de los materiales también sigue firme. Baja un poco la incidencia de industria farmacéutica, baja un poco la incidencia de análisis de materiales biológicos, y empieza a tomar relevancia los temas relacionados a la automatización dentro de lo que es dispositivos. En cuanto a de qué se trata sobre esas áreas tecnológicas, cuáles son los temas de interés, el resultado de la minería de texto, bueno, vemos que de la ingeniería genética se pasó a un amplio rango de tecnologías relacionadas con la biotecnología, y empiezan a emerger temas o tecnologías relacionadas a los sistemas de irrigación y a la agricultura. Pasamos al análisis de los siguientes 5 años. Acá se empieza a acuñar, al principio de los años 2010, se empieza a acuñar los términos de industria 4.0, y eso impulsa aún más la consolidación de dispositivos como campo tecnológico prácticamente único. Las patentes de dispositivos duplican prácticamente a las patentes del siguiente campo tecnológico, que es la química de materiales.
En cuanto a qué temas se ganaron interés en este periodo de tiempo, bueno, la irrigación se consolidó como un tema de interés, especialmente la irrigación por goteo y por aspersión, el control de plagas, de pestes, de insectos, el cultivo y la fertilización de suelos, los invernaderos y la acuicultura. En el último corte, desde el año 2016 a 2020, y acá hay que aclarar que los últimos 3 años, 18, 19 y 20, no están completos. Todavía no se han publicado todos los documentos correspondientes a ese año, pero podemos hacer un análisis, haciendo esa salvedad. Vemos que dispositivos se mantienen con predominancia, es decir, la mayor cantidad de patentes son dispositivos relacionados a qué. Bueno, ahora toma predominancia la optimización energética y la automatización. La irrigación sigue vigente, pero el riego por goteo ya decayó, evidentemente ya alcanzó la madurez tecnológica, y ahora el foco dentro de lo que es la irrigación, la conservación de agua, que Mercedes lo marcó también como muy importante como resultado de la bibliometría, emerge lo que es el bombeo y el almacenamiento de agua. Se consolida el cultivo en invernadero y eso trae aparejado el auge o el crecimiento de las tecnologías relacionadas las innovaciones relacionadas a la arquitectura de invernadero. Siguiente, por favor. ¿Y quiénes son los actores principales? ¿Quiénes son los que están traccionando eso? Bueno, tenemos algunas empresas que están siempre vigentes en esta área, tipo Monsanto, Syngenta, pero notablemente tenemos muchas instituciones y universidades. Siguiente, por favor. Aquí hicimos un corte en 2 décadas previa a la acuñación de los términos relación a la industria 4.0 y posterior a la acuñación de los términos 4.0, y vemos que antes de eso estaban publicando patentes, aparte de las empresas privadas, 18 institutos y agencias gubernamentales de todo el mundo, y 21 universidades. Después de la acuñación de términos, no quiere decir que la acuñación de estos términos hayan impulsado el crecimiento del interés, pero evidentemente la última década ha hecho que disminuya apenas un poco la participación de institutos y agencias gubernamentales, pero que aumente, se duplique, la cantidad de universidades que están innovando y publicando patentes al respecto. Esto es un análisis de los 100 actores principales. Bien, habíamos hablado hoy, ¿se recuerdan?, de la prioridad. La primera solicitud de patente que presentamos, que decimos, generalmente se toma como indicador de el nivel de innovación de un país, porque los países justamente premian a sus contribuyentes facilitándole pedir un monopolio, pedir una patente dentro de su país. Así que si analizamos las prioridades a nivel mundial, podemos ver qué países son los que concentran las innovaciones o cuáles son los que están apostando a las innovaciones en esta área tecnológica. Y este mapa nos marca un poco el resultado global del estudio de los últimos 20 años en cuanto a los países más innovadores. Por supuesto, China a la cabeza porque tiene en todas las áreas una política muy fuerte de impulso a la innovación y específicamente a la presentación de patentes. Ahora sí, nuevamente hacemos un corte de 10 años, cada 10 años, podemos ver si esas políticas realmente son efectivas o no. Y acá vemos nosotros cómo se desplazan los distintos países en cuanto a el lugar que tienen en el ranking de más solicitud de patente o países más innovadores. Vemos que India, por ejemplo, de no aparecer en el top 10, aparece en la última década en el 6º lugar. Es muy importante su
su desarrollo, y China, por supuesto, cuando se despierta por el peso propio que tiene, ¿no? La masa crítica que tiene China como país. Si analizamos, en cambio, en lugar de analizar la prioridad, analizamos las solicitudes. Recuerden, digamos, yo presento una solicitud en cada país donde quiero un monopolio. Si analizamos en qué países se han presentado solicitudes, esto implica que un mismo invento se presenta en varios países, podemos ver cuáles son los mercados potenciales para una tecnología. ¿Por qué? Porque nadie va a pedir un monopolio con toda la inversión que eso implica en un país donde no puede hacer negocio. Entonces, los monopolios se piden, las patentes se piden en los países donde el dueño del invento piensa que hay potencial de hacer negocio. Eso implica que tenemos aquí un panorama de solicitudes de patentes potencialmente vigentes en los países. Argentina está dentro de los mercados obviamente deseados porque somos productores de la industria. Y bueno, ahora Ricardo, no sé si se habrá podido pensar, y Mercedes van a dar una conclusión. Hay mucho más para hablar en patente, pero bueno, esto es lo que volcamos en el capítulo 20. Le había vuelto la conexión a Ricardo, así que supongo que anda por ahí. No me digas que se le cortó otra vez. Sí, acá está. Está sin micrófono, Ricardo. Estás muteado. Ahí está. Ahí estamos. ¿Estamos Perfecto. ahí? Muy bien. Bueno, le pido disculpas a todos, pero bueno, hubo un corte de la fibra óptica en la ruta 34 y nos dejó, por lo menos a todo un grupo, nos dejó sin internet por un rato largo. Ustedes, bueno, han estado escuchando perfectamente, yo lo iba siguiendo a través del PowerPoint y de alguna manera, a modo de conclusión, vamos a ir presentando distintos aspectos para discutir un poco entre todos. En primer lugar, es obvio que acá lo que estamos viendo son dos metodologías muy interesantes en cuanto a cómo se puede combinar la parte de las publicaciones científicas con, digamos, la generación de la tecnología o la protección a través de las patentes. No sé si Alejandro, Mercedes quieren hacer algún comentario sobre ese particular, como para redondear ese punto, porque después siguen otros. Bueno, un punto que nosotros no lo tuvimos en cuenta en este trabajo, sino como unas líneas futuras de investigación que, más allá que integramos la bibliometría y la patentometría, y Alejandro lo comentó, hay un área emergente no explorada que es el análisis específico de patentes de origen académico, como un indicador clave para medir la fuerza del I+D+I, la investigación, el desarrollo y la innovación académica en la aplicación del conocimiento generado a nivel académico. Los resultados podrían mostrar que algunos temas se encuentran exclusivamente en el área básica, otros solamente en la parte tecnológica aplicada, y finalmente otros interactúan en esa frontera de ciencia básica con tecnología, donde se puede observar el comportamiento cuando la tecnología precede a la ciencia y cuando la ciencia precede a la tecnología. O un tercer caso que es el desarrollo sincrónico. Es una línea de investigación no explorada que nos gustaría trabajarla lo más pronto posible, porque también se podría ver la parte de presupuestos destinados a investigación y un indicador de lo que llega a la sociedad en base a las patentes universitarias. Hago un par de observaciones. Este es un tema en el que venimos trabajando
desde el 2010 con el equipo de combinar el análisis de patentes con el análisis estadístico de documentos científicos. Esto, como decía Mercedes, todavía no es muy común, no se ve mucho, pero nuestro grupo viene explotando esta potencia de información desde aquel entonces. Y cada caso tiene su historia y sus hallazgos, ¿no? Muchas veces las curvas de tendencias son equivalentes y muchas veces son contradictorias, y cuando son contradictorias es muy interesante buscar las causas, y según la tecnología hemos hecho hallazgos de la comparación de estas dos estadísticas, ¿no? Hay un montón de ejemplos, y para aquellos que les interesen, bueno, seguimos en algún otro momento comentándolos. Pero básicamente yo quería decirles que el análisis de esto requiere de que uno sea consciente de las condiciones de contorno. Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar el comportamiento de las pymes en Argentina, el análisis de patentes no nos va a servir, porque las pymes argentinas no patentan. Entonces, cuando uno hace un análisis estadístico de documentos científicos, también tiene que tener en cuenta el entorno en donde esos documentos científicos se publican. La información que surge de los estudios estadísticos de estas dos fuentes, que son las más viejas y las más fuertes y las más validadas que tenemos, es necesario ponerlas siempre en contexto. No nos dan información absoluta ni un conocimiento determinado, sino que requiere de un análisis concienzudo y consciente de sus limitaciones, ¿no? Pero es una información extraordinaria a la hora de tomar decisiones en los proyectos de innovación tecnológica. Gracias, Ricardo. Bueno, sigamos al otro punto de la modo de conclusión. Una de las cosas que nosotros nos preguntábamos era cuál era el grado de impacto que digamos, toda la tecnología 4.0 tenía en el caso de la agri-food, en los grandes componentes, vamos a llamarle agricultura, industria y la cadena de abastecimiento finales, fundamentalmente. Y es obvio que en algún momento, creo que Alejandro ahí lo marcó, que hubo un momento en que todo lo que es la agricultura, probablemente porque a lo mejor había necesidades de producción y encontrar ciertas alternativas, por ejemplo, todo lo que es riego, como explicaba, todo lo que es la parte de suministrar a la agricultura de precisión, todo eso ha requerido el desarrollo de esos elementos. Entonces, la agricultura 4.0 uno encuentra muchas versiones, tanto en las publicaciones científicas como en patentes. En la industria de alimentos, ahí aparece algo ya más acotado todo eso, porque, bueno, por ejemplo puede ocurrir porque a lo mejor la gente por ahí no quiere comunicar, o una de las cosas que en nuestro país en particular ocurre, es que tenemos una industria alimenticia que en las escalas medias o pymes, digamos, este tipo de tecnologías no está tan impuesto aún. Obviamente que en la cadena de suministro, en la supply chain, hay elementos que se están aplicando. Era un ejemplo concreto, hoy en día uno lo tiene cuando ve Mercado Libre. Es obvio que ahí toda esa parte, y la pandemia, por ejemplo, aceleró todos los procesos que había, ¿no? En eso. La otra, Marcelo, por favor. Y aparece un tema de debate en todo esto, que lo discutíamos en el grupo, ¿no? Entre lo que es productividad, lo que es sustentabilidad, lo que es competitividad. O sea que, en realidad, la mayor parte de las empresas históricamente viene hablando, por un lado, sí, está la productividad, por el otro lado está la competitividad, pero entendida fundamentalmente en términos económicos, a lo mejor. Cuando aparece el término de sustentabilidad,
nosotros en el marco de los documentos que estamos publicando y la tesis que yo estoy elaborando, hablamos de una competitividad sustentable. Porque una cosa son los estudios, vamos a decir, académicos, y otra cosa es la realidad de las empresas. En las empresas lo primero que están mirando es la competitividad, y ahora se le agregó, hace ya un tiempo, los 3 componentes de la triple bottom line, o sea, todo lo que es económico, social, ambiental, y eso es parte de esa sustentabilidad para ser competitivos. Pero ahí aparece, allá arriba, medio chiquitito, ahí aparece el management, o sea, la gestión. Y ahí es donde es uno de los puntos grandes que hay que, me parece que insistir en cómo logramos que las gestiones comprendan estos conceptos de manera integrada. A ver, gente del equipo, si quieren discutir sobre esto, porque lo hemos debatido un rato largo eso. Así que ahí está abierta para que cualquiera de la gente que está quiera opinar en esa parte, está abierto el debate. Después nos queda un punto más, pero vamos primero a tratar de cerrar esta partecita acá. Si hay alguien que quiera aportar. Sí, ahí lo veo a un especialista en economía circular que seguramente se está saliendo de la vaina por hablar, que es Hugo Notaro, y le tocamos el punto aquí, así que Hugo, estás invitado a compartir. Hasta que Hugo se instale, este es un tema muy interesante. Lo que tienen estos análisis de información secundaria es que nos dan materia de discusión, nos dan elementos para construir las estrategias de comunicación primaria. O sea, con esta información uno arma las entrevistas en profundidad, arma los World Café, arma las estructuras de comunicación que nos permiten validar lo que vemos de la información secundaria, encontrar los huecos que no se ven a partir de la conversación con los expertos y a partir de las encuestas y de las encuestas Delphi. Hay una cantidad de herramientas prospectivas que se usan para, a partir de lo que uno ve de tendencias en esta información secundaria, poder elaborar escenarios futuros con la participación de los actores claves, ¿no? Hugo, estás muteado si querés hablar. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Primero felicitarlos, la verdad que recontra interesante esta charla, esta metodología y lo que han hecho. Sí, muy interesante, y cuando uno habla de cadena de abastecimiento, de agroindustria, ya sea todo lo que la economía circular denomina como ciclo biológico, y para el ciclo técnico también sirve estas metodologías. Pero yendo a lo puntual de esto, un poco lo que uno ve es que para que estos paradigmas de triple impacto, utilizando estas herramientas, de ver por dónde va la cosa, y como decía el ingeniero Cravero, qué es lo que está haciendo. Una cosa es lo académico, otra cosa es lo que está haciendo la industria, o lo que puede hacer la industria en determinados casos. Creo que un poco la cuña en todo esto para la transición entre el modelo lineal de producción y consumo, la economía lineal, y la economía circular, es repensar los modelos de negocio en idioma circular, digamos. Y la industria 4.0 es uno de los patrones que junto con otros están metidos directamente en repensar los modelos de negocio para que la transición de la economía lineal a la circular, que plantea un modelo regenerativo y que considera estos famosos porcentajes de pérdida en todos los puntos de la cadena de la cadena de producción y elaboración y consumo de los alimentos, se pueda evitar. La industria 4.0 es uno de los patrones que cuando uno repiensa los modelos de negocio tiene que estar. Por ahí uno lo ve bastante lejano en otros países,
y el nuestro es como que llega un poco más tarde, pero realmente muchísimas gracias, los felicito por esto que han abordado. Espero que poder leer el libro o el capítulo cuando ustedes lo publiquen. Muchas gracias. Gracias a vos, Hugo. No, Buenísimo. Hugo, la verdad que diste justo en un tema que a mí también me apasiona, y cuando lo estamos trabajando, casualmente uno de los lemas de la economía circular es "waste is food", digamos, ¿no? Y eso es parte de arrancar con lo que es el ecodiseño, ya, digamos, directamente repensar los negocios, como vos lo decís, desde el vamos. Yo estoy justo hablando con algunas empresas que estamos revisando este tema con la excusa de las pérdidas físicas, vamos a llamarle así, estamos revisando mucho esa parte, y creo que pasa por romper paradigmas esto, paradigmas de cómo encarar las cosas, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes. Por eso entendemos que esto, en realidad, por eso hablamos de una competitividad sustentable, ¿no? Y esto creo que la economía circular, por lo menos lo que es la Unión Europea, la cantidad, el avance que está haciendo. Si ustedes miran el programa Maestri, por ejemplo, es un programa impresionante lo que tienen. Realmente es fabuloso, y la cantidad de puestos de trabajo que están planteados en todo esto. Por supuesto que no es, digamos, eh, algo que uno lo hace de la noche a la mañana, pero es un cambio de paradigma y es vital encararlo a eso, ¿no? El otro punto que nos planteábamos, lo discutíamos en el grupo, era cuando uno dice, bueno, a ver, ¿qué políticas podrían surgir de todo esto? Y la verdad que lo que nosotros observamos, con toda humildad, lo aportamos en esto, es que las pymes alimenticias, fundamentalmente se le tiene que acercar programas del 4.0, pero enmarcados en la competitividad sustentable. O sea, que no vaya a ser que en una de esas queremos optimizar algo que después va a ser un salvavidas de plomo a futuro. Entonces, nos parece que uno de los temas importantes es esa combinación, y que todos aquellos que hay distintos programas que están apareciendo de 4.0, acercándose a las pymes y todo. El asunto es que contemplen que ahora hay que repensar la cosa de esa manera, que sea una competitividad que le dé sustentabilidad en el tiempo en eso, ¿no? En ese lado. Entonces creo que ahí, Marcelo justo preguntaba eso hoy, decía, bueno, pero para las políticas, ¿qué? Y a mí lo que más me preocupa son las pymes, porque son las que, digamos, son el motor de nuestra economía, y creo que de alguna forma hay que tratar de llegarles con elementos comprensibles, aplicables, y digamos, y que estén en ese contexto de la triple bottom line, aunque parezca algo demasiado elaborado, en la práctica es mucho más simple de lo que se cree en eso. Así que creo que acá hay para modo de conclusiones, hay una serie de puntos que surgen de todo esto, y como lo decían mis compañeros del equipo, esto es recién el inicio de toda una serie de trabajos que queremos hacer en este lado, en este aspecto. Sí, No sé, incluso, Marcelo. sí, incluso esto que ustedes acaban de ver es el principio de un estudio prospectivo, ¿no? Porque después vienen las rondas de consulta, vienen los ajustes de los modelos, viene la profundización, porque todo este trabajo que hemos hecho, por ejemplo, si nos sentáramos con el ministro de Ciencia y Técnica, nos diría, mirá, a mí me interesa tal y tal cuestión, y ahí uno focaliza y vuelve a hacer lo mismo, pero con un foco más ajustado en el interés del gestor, ya sea un gerente de una compañía, o un ministro, o un rector, o un decano. Uno hace foco en el interés y el estudio va concentrado en contestar una pregunta. Porque ¿para qué sirve todo esto? Para tomar decisiones informadas y estudiadas. Entonces, nuestros gestores los estamos formando para que no tomen decisiones intuitivas o al azar, sino que antes de tomar una decisión que va a involucrar a un colectivo determinado, que ya puede ser una provincia, una ciudad, un país o una universidad, se permitan la posibilidad de hacer este tipo de estudio para tomar una decisión en un sentido
que sea coherente al planeta y que sea sustentable y que sea acorde a las tendencias que estamos viviendo y pensando en las personas, que eso es lo esencial de todo este trabajo de la perspectiva, ¿no? Marcelo, si me Sí. permitís un comentario. Yo, en primer lugar, lo que quiero agradecer mucho es que el trabajo hecho a través del PIET, en el curso que se dio, realmente nos permitió integrarnos, gente que veníamos de distintos enfoques, y este es un poco el inicio de los resultados de eso, ¿no? Así que quiero agradecer a la facultad por todo lo que está haciendo, que estas herramientas ojalá no solo se apliquen a nivel de la investigación, sino que también las distintas organizaciones se hagan carne de esto, por lo útil que le puede ser, especialmente cuando Marcelo lo plantea, el tema de explorar futuros en ese lado. Y no tenerle miedo, porque no es una cosa tampoco tan compleja. Hay gente como todo este equipo, el PIET, que puede aportar muchísimo en eso, ¿no? Así que gracias. No, gracias a vos, Ricardo. Incluso mañana empezamos la 7ª edición de este curso de posgrado. Yo sigo poniéndole chivos porque estamos muy contentos. Es un curso que ¿saben qué? Los que más aprendemos somos Alejandro y yo y Ramiro Picasso y los que damos clases, que ya no son clases, ¿no? Ya no decimos más que damos clases, sino que compartimos espacio de trabajo, porque, bueno, hemos tenido entre los participantes a gente como Mercedes y Ricardo. Imagínense el nivel de debate que se genera en ese espacio, ¿no? Bueno, los invitamos para el próximo encuentro, que es el último, el 30 de septiembre, y aquí vamos a presentar un estudio de las TICs de la provincia de Santa Fe, que fue por encargo del Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia, en el que aprendimos muchísimo y en el que hay una cantidad de hallazgos, y ahí sí hicimos un trabajo profundo de información primaria, con una consulta a expertos de toda la provincia, y les vamos a contar cómo nos transformó ese trabajo a todo el equipo del PIET, ¿no? Muchísimas gracias, y no nos vamos, nos quedamos. Yo me quedo un rato más para aquellos que tengan algo que decir. Ya les hemos robado un montón de tiempo, pero bueno, les damos el changüí de poder participar y poder expresar lo que piensan o lo que han visto. Bueno, mañana nos vemos y justamente vamos a desarrollar la parte de bibliometría, vamos a presentar GhostViewer, su aplicación, parte de otros trabajos que hemos hecho en la UNL de estudios bibliométricos que creo que son interesantes para incorporar en la investigación, pero bueno, como vimos, también herramientas para proyectos de investigación. Gracias, Marcelo, por darnos esta oportunidad. Buenísimo, gracias a vos. Bueno, nuevamente quiero agradecer a todos, felicitarlos porque ha sido una presentación fantástica, y bueno, como dijo Marcelo, invitarlos a la próxima, que será en un mes. Bueno, yo me retiro y los felicito por las presentaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.